Hola, ¿qué tal? Yo soy Nico Buenas tardes, soy Javier. y hoy les vamos a presentar el podcast La comunicación y sus estrategias, episodio uno. Tus experiencias de estudios no llenan las expectativas. Bueno, primeramente, creo que para empezar tenemos que explicar un poquito sobre qué es la comunicación estratégica. Y pues básicamente es un tipo de comunicación en el que se realiza en público normalmente. Se suele formalizar y se prepara y elabora pues antes de la interacción. Y esto pues siempre para poder cumplir con cierto fin o objetivo que ya hayamos establecido. Para llevar la comunicación estratégica a un caso real, vamos a hablar del caso del doctor John Harris, un médico reconocido por trabajos de investigación realizados en encontrar una cura para el cáncer. Esto se dio en el Congreso número 10 de la Salud. La gente inició con grandes expectativas, pero al acabar el Congreso la respuesta fue muy negativa en torno al mensaje y a cómo se dio. La gente estaba decepcionada y dijo que ya no recibió más información de la que anteriormente poseía. Para poder entender qué falló en el mensaje, es importante conocer los puntos importantes de la comunicación estratégica. Y pues primeramente yo creo que hay que avalar un poco lo que hizo bien. Por ejemplo, en la parte, pues nosotros vamos a platicar sobre la parte de la planeación. Y aquí en el dice que se basa en pues, la selección del tema de hablar y para seguir pues con la planeación del mensaje, ¿verdad? Que queremos pues seleccionar y hablar frente al grupo de personas, tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos expresar, pues para que nuestras ideas vayan en conjunto de la comunicación, ya sea esta pues formal, por ejemplo, en algún lugar público o en una charla, etcétera. Y pues como nos decía Dale Carnegie, la mejor fuente de ideas pues proviene de nuestras propias experiencias de vida y estudios, ¿verdad? Que en un momento vamos a ver por qué es que no son suficientes. Pero me parece muy bien presentarles una cita de Dale Carnegie que dice, los oradores que hablan de lo que la vida les ha aportado de experiencia siempre atraen la atención del público. Sé que muchos no aceptan este punto de vista. Creen que su experiencia es insignificante y sin interés para los otros y prefieren quedarse en generalidades y principios demasiado abstractos, desgraciadamente. Pero yo les digo, dice Dale Carnegie, hable de lo que está convencido que le ha enseñado la vida y le escucharé atentamente. Ahí termina la cita. Y pues podemos notar por qué es que es tan importante al momento de hablar conocer muy bien el tema y mejor aún conectarlo con las experiencias que nuestra propia vida nos ha aportado. Entonces, hay dos formas en las que el hombre puede adquirir información. El comunicador en este caso, lo que hizo bien en el dice que fue utilizar la información adquirida. Y pues esta información es la que provenía de sus experiencias vitales, que eran datos, conceptos, recuerdos de lo que él ya sabía. En su memoria estaban guardados en la memoria a largo plazo. Y pues de esta forma pues pudo planear esta parte de su charla y producir ciertas ideas. Básicamente esto es lo que logró hacer bien el doctor y pues es muy probable que haya hablado del corazón y eso es algo bastante importante. Lastimosamente falló en otros aspectos. Realmente cometió grandes aciertos en tema de presencia, ya que era un médico reconocido y la gente tenía muchas expectativas. Habló el corazón, como se escuchó anteriormente, por lo que tenía todo para lograr un gran mensaje. Pero ¿cómo habrá logrado no superar esas expectativas, ni siquiera llegar a alcanzarlas? Esto fue al principio en un fallo de organización del mensaje. En este caso, se habla de que los temas iban muy dispersos y no logró adaptarlos hacia la audiencia. Se habló de un lenguaje muy técnico en una reunión con doctores realmente jóvenes que no contaban ni la experiencia ni ese nivel de datos del que se habló.
rápidamente se volvió a cambiar de tema, ahora a experiencias en tema de trabajo en equipo. Entonces, se existen varios contrastes, ya viene siendo de información con experiencia, con una ovación al trabajo en equipo, por lo que al final la reunión se dio de manera muy improvisada, que no se planeó anteriormente. También al inicio el doctor llegó tarde, por lo que ya inicia con un pie mal. Al mismo tiempo existe el quién. En este se va en referencia hacia quién va a ir dirigido el mensaje. En este caso iba a ser los doctores jóvenes. Hubo un gran fallo en él, y es que tuvo un mal uso de las palabras y conductas inadecuadas. Utilizó mal el lenguaje, un lenguaje muy técnico, y nunca usó un lenguaje corporal adecuado, por lo que de esa manera nunca iba a llegar a mantener una interacción constante entre la audiencia y el comunicador. El tiempo. Aunque probablemente existió el tiempo de preparación, falló en alcanzar las expectativas. Eso se puede ver en la retroalimentación que dieron los doctores jóvenes al acabar el congreso. Ellos dijeron que les decepcionó el mensaje transmitido y que realmente no amplió su conocimiento, por lo que falló en ese objetivo principal que tenía, que era informar. En este caso se puede ver como un fallo de organización, el no tener claro las pautas en llevar, en la manera de transmitir el mensaje, hacia quién va dirigido, qué lenguaje uno tiene que utilizar, de qué manera poder superar esas expectativas, generar una interacción entre la audiencia y el público, terminó perjudicando tanto el mensaje, que lo más seguro que en lugar de aumentar las expectativas y el renombre que tuvo ese médico, lo terminó disminuyendo según la audiencia que tuvo. Otro punto en el que se notó pues una falla bastante grave en el doctor durante su discurso fue en el a quién, en el análisis de los receptores. Este análisis de receptores se basa en aproximarse a los que van a escuchar la charla, buscando datos e información para lograr asegurar un entendimiento del mensaje y una empatía y credibilidad dentro de la situación. Y credibilidad pues es hacia nosotros. Para esto pues se tiene que lograr adaptar a los intereses, experiencias y actitudes de los receptores, que fue algo en lo que el doctor pues no lo logró. Él decidió utilizar pues palabras que se basaban en lo que él conocía, y aunque probablemente él tenía bastante credibilidad ante el público, pues por su estatus de médico y la cantidad de estudios que tiene, al asegurar el entendimiento del mensaje, pues como ya lo dije, él falló. Tampoco se adaptó a los intereses, actitudes y experiencias de los receptores, porque la mayoría de personas en el Congreso no tenían las mismas actitudes, experiencias y estudios que él tenía. Otro pues gran fallo fue en sus micro y macroestrategias. Las microestrategias funcionan en niveles de acciones sencillas. Son pues simples en el hecho que se utilizan conocimientos y técnicas según un nivel de ejecución. Por ejemplo, cuando dirigimos el contacto visual en pues en dirección al público y utilizamos un buen volumen de voz y hacemos movimientos con las manos para poder durante todo el tiempo transmitir la información correctamente y generar en el público cierta interacción y retroalimentación que sea pues positiva para nosotros. Ahora, las macroestrategias operan en un nivel de ejecución un poco más alto, pues se utilizan acciones un poco más diversas y ahí ya se combinan los conocimientos, las técnicas, nuestras actitudes, habilidades y valores. Y en conjunto se logra pues integrar un proceso un poco más complejo. Un gran ejemplo para esto es como cuando se da una conferencia como la del doctor
llevando a cabo, pues, por ejemplo, una discusión dentro de la conferencia y establecer la comunicación de forma efectiva, ¿verdad? Ahora, con el doctor podemos notar que su lenguaje corporal, como primera cosa en microestrategias, no era el adecuado, pues estaba muy cerrado, miraba al piso, probablemente junto a todo esto, su tono de voz era pues bajo y la terminología y el desorden de los temas pues tampoco ayudó y se notó una gran falta de planeación en general. Podemos notar que muchos de los puntos de los que hablamos son 5 puntos en total para una buena planeación de la comunicación y él ha fallado en 4 de los 5. En manera micro, era bastante cerrado y no llamaba la atención del público a interesarse y generar interacciones con él. Ahora, de manera macro, pues no logró generar ningún tipo de interacción al final, no logró que hubiera discusión con el público ni debate, y se notó demasiado improvisado. Y esto pues generó que no llamara tanto la atención. Creo que una pregunta que nos estamos haciendo todos ahorita en este momento es ¿por qué es necesario de ambas, las micro y macro estrategias, para poder transmitir el mensaje de forma correcta? Pues básicamente es eso. Es importante interactuar con el público porque de esa forma podemos generar una conexión lo suficientemente fuerte para incentivar un debate o interacción entre el emisor y receptor y generar una conexión que luego quede plasmada en los receptores y logren recordar de lo que se les está hablando. Cuando esto no pasa, esto se vuelve totalmente, pues, imposible. Vamos a recordar pequeños puntos del discurso, pero no de la forma en la que el presentador quiso mediante su propósito inicial, que en este caso del doctor era de informar. Ya llegando a conocer realmente las estrategias y los pasos a seguir para tener una comunicación estratégica, podemos observar realmente cómo, a pesar de tener las experiencias y los estudios, nunca se llegó a superar las expectativas. De hecho, todo se vino abajo por la falta de preparación en una comunicación estratégica. Todos los aspectos son igual de importantes. El saber qué mensaje decir, dónde se va a dar, a quién se le dará, el tiempo, la forma y las estrategias de comunicar. Todo ello junto genera un mensaje que sí va a llegar a transmitir información e impactar en la audiencia. No es lo mismo estar hablando de una manera monótona que estar hablando con tonos de voz, enfatizando en ciertos puntos importantes. De esa manera el público se va a sentir interesado por lo que se está contando y de esa manera se incentiva a que ellos participen, ya sea en un debate o mantengan la información importante para ellos. De esa manera, realmente la clave para alcanzar todas las expectativas es una buena comunicación estratégica. Por último, junto a Javier, los queremos invitar a no solo estudiar los temas de sus presentaciones, no solo creer que por ya tener en la cabeza la terminología y las formas, el público nos va a entender, sino a seguir los pasos necesarios para la correcta planeación y a darse cuenta cómo en su siguiente presentación resultará un excelente entendimiento y comprensión del tema que ustedes estarán comunicando. Así que muchas gracias. Espero pasen una muy feliz semana. Esto fue la comunicación y estrategias por parte de mí, Nicolás Corado. Y Javier González. Y recuerda, tus experiencias de estudios no llenarán siempre las expectativas. Gracias.